Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de dos colonias ubicadas en Perú. Una región europea ubicada en Perú. Dos colonias austroalemanas. Un lugar donde el tiempo se detuvo. Un lugar donde puedes conocer la Europa antigua. Y también hablaremos del hecho de por qué cada vez más personas quieren mudarse a estas dos colonias. ¿Cómo fue que estas dos colonias llegaron a Perú desde tan lejos? ¿Cómo fue que un pedacito de Europa se mudó a Perú? ¿Cómo fue que un pedacito de Alemania vive en Perú? Pero sin más, comenzamos. Aquí se baila polka, se come strudel, schnitzel y kransalas. En este pueblo peruano, las tradiciones que trajeron colonos austroalemanes en el siglo XIX todavía sobreviven y se celebran. Oxampa y Posuso, las colonias austroalemanas de Perú. Posuso, por ejemplo, está en plena selva central de Perú, pero su mensaje en la entrada de bienvenida está escrito en alemán. Llegar a estos pueblos hoy día lleva 12 horas en auto desde Lima por una peligrosa carretera que atraviesa los Andes. Pero el camino fue aún más peligroso para los colonos europeos que llegaron a Posuso para darle vida hace más de siglo y medio. Llegan primero a Posuso en 1859 por una hambruna, una necesidad que había en Europa. Vienen por una invitación del gobierno peruano. En ese entonces el primer presidente Ereguren, al llegar al Perú, le iban a dar terrenos para que vivan y pagos para que puedan subsistir hasta que empiecen a trabajar. Qué interesante, un acuerdo del gobierno peruano de esa época con varias colonias austroalemanas. Y claro, aquí nos responden al por qué se mudaron a Perú. Número 1, producto de la gran escasez de esa época en Alemania. Y número 2, por un acuerdo de ese gobierno en esa época. Llegaron al puerto del Callao tras una penosa travesía, con la ilusión de empezar de cero y fundar sus colonias en Perú. Sin embargo, cuando desembarcaron el gobierno había cambiado. El gobierno cambió. Imagínense lo difícil que fue para los primeros emigrantes. Y las promesas que los habían tentado habían sido olvidadas. Estaban solos a su suerte, en pocas palabras. Entonces el otro gobierno se desentendió. Tal es así que ellos estuvieron varados y de ahí se vinieron por acá, ¿no? Fue demasiado duro y es una gran historia de trascendencia, ¿no? Los descendientes de aquellos colonos se esfuerzan por mantener viva su memoria. Yo recuerdo algo de mi abuelita Ana Müller y estaba rallando su maíz para hacer su pan. Y de ahí veo que agarra una pituca. Abuelita, ¿te has equivocado? No, hijo, ¿qué sabes tú? Así comemos nosotros los descendientes. No, así mi abuelita también hacía mezclado su pan harina de maíz con pituca, con yuca, con todo. Bueno, yo soy descendiente también de austriacos, soy la quinta generación. Posuso, como has visto, está bastante adentrado. Hasta el día de hoy no tenemos una muy buena carretera. Así que Posuso permaneció capsulado más o menos unos 100 años. Eso ha permitido que los posusinos sigamos conservando nuestras tradiciones, la cultura. Claro, toda esta colonia ha provocado que exista una descendencia perualemana, prácticamente. Y gracias a ellos es que la cultura de estas colonias sigue viva. Hoy en día, Oxapampa vive una nueva inmigración. Tras la pandemia, peruanos y extranjeros de todo el mundo se instalaron aquí. Aquí estoy tratando pues de crear un café de especialidad y pues dedicarme a vivir un poco más relajado, un poco más tranquilo. Aquí pues no se escucha nada, no he escuchado claxon desde meses, hay un silencio total, hay una sensación diferente de estar rodeado de montañas verdes. Es naturaleza pura.
un lugar sin duda alguna que se ha detenido en el tiempo en pleno siglo XXI. Se ha detenido en el tiempo en una parte de Europa, ubicada en Sudamérica, más concretamente en Perú. Para ser más específicos, fueron 304 emigrantes austroalemanes que emigraron a Perú en 1857. Desde esos años hasta hoy en día, sus descendientes han conservado totalmente su cultura, sus tradiciones. Estas colonias tuvieron que abrirse camino a través de los Andes y de la selva. Sufrieron los rigores de una tierra que en ese entonces les era extraña. Muchos se enfermaron, otros padecieron mal de altura, y la mayoría fue pasto de insectos que nunca antes habían visto. Pero de una u otra forma se ganaron la vida trabajando. Se dedicaron a la ganadería y a la madera, y salieron adelante. La cultura resultante es una exótica mezcla entre las tradiciones europeas importadas y la realidad obviamente impuesta por el lugar, que se terminaría convirtiendo en su hogar. Por ejemplo, el strudel, el típico pastel de manzana que es muy famoso en Alemania, aquí en este lugar se hace de plátano, que es lo que más abunda en esa región donde se establecieron. En pocas palabras, tuvieron que adaptarse. Adaptaron su cultura, sus tradiciones, adaptaron su trabajo para poder sobrevivir. Fue difícil, sí, fue una muy difícil adaptación, pero hoy en día es sinónimo de orgullo. Ahora estas colonias están en un proceso de atraer nuevos visitantes, de atraer turismo, y por qué no de que algunas personas se queden a vivir en esta región, para que siga creciendo. Después de la pandemia, en estas colonias se ha aumentado el turismo exponencialmente. Muchos al llegar quedan enamorados del lugar y buscan terrenos para comprar e instalarse ahí. Muchos, pero muchos son gente que viene del extranjero, pero también hay personas que vienen desde Lima o cualquier otra parte de Perú. El coste de un lote de 1000 metros construido puede rondar los 250,000 soles, unos $62,000 aproximadamente. Pese a que los precios están subiendo por el aumento obviamente de la demanda, son cifras muy por debajo de las habituales en lugares como Lima, por ejemplo, y obviamente son cifras mucho más bajas si las comparamos con otros lugares de Europa, porque sí, vuelvo a recalcarlo, esta región, estas colonias son europeas, es un pedacito de Europa atrapado en Perú. Incluso hay alemanes que nunca antes habían pisado estas colonias que se están mudando ahí. Pero bueno, realmente me apetecía mucho hablar de este lugar, ya que me pareció sorprendente cuando lo encontré. Y estoy seguro de que muchas personas aún no lo conocen. Me parece un lugar increíble. 2 colonias que están acompañadas de una historia muy difícil, muy dura, pero al final de éxito. 2 colonias que demuestran cómo el Perú le abre los brazos a los extranjeros. 2 colonias que demuestran cómo el Perú no discrimina, cómo el Perú te abraza y te da la mano. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Conocías acerca de estas colonias? ¿Sabías que una pequeña parte de Europa estaba en Perú? ¿Qué otros lugares de estas características conoces en Perú o en Sudamérica? ¿Qué opinas acerca del precio de los terrenos en estos lugares? ¿Piensas que el precio es un poco excesivo? Pero bueno, sin más, me despido. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.